Hoy vamos a hablar de la persona más mediática del mundo en el cine, nada más y nada menos que el Papa Francisco. En vista de que recientemente falleció, encontramos que el Papa Francisco en el cine está muy presente. Hay películas muy virales en este momento que son Cónclave, Los dos Papas, un documental que salió hace poco que se llama Amén. Bienvenidos a esta nueva conversación, capítulo 3 con Paulo y un invitado muy especial. Hola Martín, hola a todos. Aquí contamos con el padre Cristian. Qué honor tenerte aquí con nosotros. Estos tres temas sin duda son sensibles, son muy interesantes. Martín y yo somos civiles, laicos, que realmente tenemos una perspectiva sobre lo que vimos, sobre lo que implica, pero tenerte a ti, un experto, obviamente tu visión desde la iglesia, desde la cristiandad, es algo que queríamos tener hoy para poder complementar la conversación. Así que bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Martín, Pablo, estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a ir por partes entonces para que podamos sacarle jugo a estas películas. Yo les propongo que arranquemos dejemos la más polémica para el final. Súper. ¿Cónclave? No. ¿Esa es la más polémica? ¿Cuál es la más polémica? Bueno, ya ¿Cuál es la empezamos más bien. polémica? Ya empezamos bien. Para mí podría ser Cónclave. Ok, interesante. Para ustedes. Para mí el documental Amén. Sí. Bueno, el documental Amén seguramente tiene su toque polémico, pero a mí me parece que le da un toque muy hermoso al Papa disponerse a hablar con jóvenes y sin nada prefabricado, lo que quieran Entonces preguntar. dejemos Cónclave de última, arranquemos por Amén ya Bueno, que empezó. listo. Un poquito de contexto. Amén es un documental que encuentran en Disney Plus, creo, Sí, ¿cierto? sí. Este es un documental en el que invitaron diferentes jóvenes, como personas como en sus 20, inicios de sus 20 años. Millennials. Eso ya son centennials. Ah, pues. Sí, son centennials. El Eso millennial ya es más sí, viejito, es más ya viejito. somos nosotros. Sí. Yo creía que ustedes eran por ahí de la No, X, de X, de No, generación X, pero no. Como yo. Centennials. Centennials. Con diferentes, que obviamente cada uno trae pues como un componente que ilustra una de las narrativas sociales actuales que está como en furor. Total. Y los ponen a conversar directamente con el Papa, ¿cierto? ¿Cómo sintieron ustedes este documental? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué sensaciones les deja? Entonces, en primer lugar, o lo que quiero decir es que me gustó que no fue libreteado. Por lo regular, este tipo de documentales o de ejercicios periodísticos siempre, obviamente, a su santidad el Papa Francisco le tienen que entregar qué le van a preguntar. Pero él, eso está ya más que estudiado, él dijo no, que pregunten lo que quieran. Obviamente que seguramente después hacen edición de las preguntas, en el sentido, pues, para que quede en un formato que se pueda ver, pero me gusta de que no iba predispuesto, porque si a uno sabe lo que le van a preguntar, pues uno de alguna manera arma una respuesta. Sin duda. Y una respuesta de pronto a veces demasiado doctrinal, acartonada, fría. Y no, él respondió como siempre lo hizo en sus 12 años de pontificado, respondió del corazón. Y este Papa me encanta cómo se comunica de bien. O sea, el hombre se sabe expresar de una forma demasiado carismática, ¿no? Mientras veía todo el documental, aunque puede ser controversial las reseñas, a mí me gustó mucho. Yo escuché a algunas personas que no lo disfrutaron tanto. Yo sí creo que lo valioso del documental es verlo con mucho detenimiento. Yo básicamente cada pregunta que le hacían es una pregunta que yo intentaba resolver por mi propia cuenta y obviamente preparándome para la conversación lo vi con un criterio, con un juicio bastante marcado. Realmente yo quería reflexionar sobre cada respuesta. Me sorprendió la diversidad de cada uno de los integrantes de los 10 jóvenes. Lo que tú dices, cada uno representa una temática actual bastante polémica, ¿sí? Entonces teníamos el tema del aborto, teníamos la chica o la persona no binaria, teníamos la colombiana, que algunos han dicho otra vez, una colombiana representando una webcamer, un trabajo. Un estereotipo de la mujer colombiana en el mundo. Que para mí no se hace realmente, yo digo, lastimosamente, si uno va a elegir a alguien sobre un sector, pues uno elige a alguien
más representativos, del sector más representativo. Y viendo cifras, Colombia es que sí está muy alto en ese porcentaje de personas, de mujeres en general. No, que pues trabajan claramente en no vamos a ocultar que, pues que evidentemente Medellín tiene un problema de migración de europeos y estadounidenses, pues en parte, gran parte, no porque Medellín sea divina, es porque en gran parte es la oferta que tiene Total. de un problema social muy complejo y es La trata y la trata de menores, y explotación sexual. Yo, digamos, y mujeres que así como la mujer la niña del documental, que de manera autónoma pues está en ese mundo. y ella habla sobre el tema de forma muy abierta. Sí querré escuchar tu opinión. Ella sin duda está convencida de lo que está haciendo y lo justifica. Básicamente argumenta que le trae una libertad, estar con la hija, libertad financiera, libertad personal. Y yo escucharla realmente se me hizo muy razonable. O sea, por lo menos como ella presenta su situación, quién sabe a futuro, quién sabe, me gustaría escuchar tu opinión, pero su desempeño, por lo menos en esa situación, se me hizo sensato. Y bueno, el Papa Francisco me gustó realmente cómo a cada una de las preguntas contestaba de forma, pues también muy, muy racional, muy humana. Uno que otra pregunta un poquito diplomática, pero en general toda la dinámica que se dio entre los muchachos, entre los jóvenes y el Papa, me pareció que para resaltar, se me hizo de mucha reflexión que yo, bueno, sugeriría ver. Entonces, ante la pregunta, quiero resaltar algo que acabas de decir, Pablo, y es el tema de la diversidad. O sea, tenemos que acostumbrarnos a no vivir en nuestras burbujas en las que nosotros vivimos y en las que construimos, porque muchas veces pensamos que el mundo es lo que yo vivo, con las personas que yo me relaciono. Entonces, dar la posibilidad a escuchar otras voces y darnos cuenta de que en estos centennials hay la posibilidad de encontrar distintas voces, escuchar esas voces. Una iglesia no puede llamarse católica, universal, si no está dispuesta a escuchar la diferencia. A algunos no les gusta, a algunos les gusta escucharse a sí mismos, eso es ser muy autorreferencial. Entonces, la diversidad. Ante tu respuesta, yo tengo que ser muy sensato. A mí me parece que el comercio del cuerpo no tiene lugar. O sea, en la ética católica y en la ética nuestra, nosotros somos concebidos como hijos de Dios, templos del Espíritu. Entonces, buscar la transacción económica a través de mi cuerpo, hay un principio de la comunicación y es que lo virtual es real. Y por más que haya la diferencia en estos medios digitales, monetizar mi cuerpo a mí me parece que sí detenta contra la dignidad humana y la dignidad de las personas. Obviamente estoy hablando en general, no estoy hablando de esa chica. Hay que respetar a las personas, pero el hecho de respetar a las personas no nos puede dejar de ser enfáticos en lo que para mí éticamente está mal. Es que es bien interesante esto que estamos hablando porque, pues voy a adelantar un poco, y es que evidentemente la narrativa en el cine que gira en torno a la Iglesia Católica está enfocada en el relativismo, ¿cierto? En esta nueva óptica donde la Iglesia está en un punto, lo vas a definir mejor tú que yo, pero es ese punto de inflexión en el que, bueno, somos flexibles con estas nuevas narrativas sociales o vamos a ser más literales con la palabra o con cómo se interpreta la palabra de la Biblia, de Dios en la Biblia, ¿cierto? Entonces, evidentemente la la intención de traer a esos niños a hablar con el Papa gira en torno a escuchar al líder de la Iglesia, al líder visible a nivel mundial de la Iglesia, responderle a gente joven con respecto a la nueva toma de decisiones, a la nueva forma de pensar. Y no solamente es, venga, yo soy no binaria, venga, yo soy una monja que renuncié y ya soy atea. ¿Qué lugar, hay lugar para mí en la iglesia o no hay lugar para mí en la iglesia? Porque esa es pues para la elección del Papa esta semana es un tema fundamental. Sí, me parece que le están dando a la nuez del asunto. Por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual, en el tema de lo no binario, a mí me parece que a veces hay mucho desconocimiento de la verdad de la iglesia. Nos movemos por etiquetas, nos movemos por muchas veces prejuicios. Entonces, la iglesia ha sido muy sabia en diferenciar, a algunos no les gusta, los teóricos de género les choca un poco, pero nosotros diferenciamos entre una cosa es la orientación o tendencia y otra cosa son los comportamientos sexuales.
la tendencia, la orientación sexual de una persona es totalmente respetable. Y aquí se pone la discusión, una discusión que la vamos a ver ahorita en Cónclave, en la película Cónclave, en una persona nace o se hace homosexual, o sea, ¿vamos a apostar por el biologicismo o vamos a apostar por la construcción? Uno se construye como hombre, uno se construye como mujer. Y aquí hay un punto medio. A mí me parece que los clásicos decían que la virtud está en la mitad. Y aquí la iglesia se quiere presentar como una iglesia no sectaria, sino una iglesia abierta. Es que el Papa lo repetía mucho, en la iglesia tiene que haber lugar para todos, para todos, para todos. A algunos no les gusta, tú lo insinuaste. Algunos piensan que es mejor una iglesia cerrada, una iglesia fuerte en la doctrina, eso es de lo que ustedes se van a hablar mucho, una iglesia que a mí no me gusta ponerle a la iglesia entre una iglesia tradicional conservadora y una iglesia liberal progresista. No. Nosotros no somos un partido político, nosotros no elegimos a la hora de elegir el Papa, no se elige como si fuera candidatos políticos presentándose, sino lo que buscamos es escuchar al Espíritu Santo y qué es lo mejor para este momento de la humanidad. En la iglesia el Papa apostó por eso. Muchos no les gusta apostar por el cambio climático, apostar por el papel y el rol de la mujer en la iglesia, apostar por escuchar a los homosexuales, al movimiento LGTB y que se sientan comprendidos, amados. Sentirse comprendido y amado no es que yo estoy aplaudiendo tu comportamiento, sino que tú puedes saber que yo te acepto y que te voy a ayudar si es necesario en ese proceso de conversión o de sanación. Bueno, ahí tocas un tema que me parece muy importante, continuando con el documental Amén, porque a mí, o sea, mi opinión es que el concepto del documental como tal a mí me parecía muy atractivo, me parece que también es muy tiene buen marketing el solo concepto, pero a mí no me gustó, sentí que esta gente no se fue bien preparada a hablar con el Papa. Siento que muchos de ellos se fueron, pues fueron muy banales en las preguntas que hicieron. Pues pensaba yo que iban de pronto ir más preparados. Aún así, hay un tema bien importante porque de los pocos niños o muchachos que hablan, hay uno que presenta un caso de la vida real de él, de cómo él fue Abusado. Él fue abusado por un cura de su parroquia. Un caso que, pues, ese lo trajo al Papa directamente y yo investigué y hoy el caso sigue sin resolverse. ¿Cuál es su posición frente a esa situación con la iglesia? Dios santo, tocas un punto crucial y es el tema de la pedofilia, del abuso de niños por parte del clero católico. Yo podría decir que es uno de los dolores más grandes que carga la iglesia. Si ustedes me preguntan, desde mi perspectiva, la tolerancia hoy en día a los casos de abuso es tolerancia cero. Obviamente los medios de comunicación no nos honran con la verdad y se los puedo decir a todos, los esfuerzos que ha hecho la iglesia ya con Benedicto y con el Papa Francisco para que esto no se dé son muy grandes. Pero ya una persona abusada es mucho. O sea, un niño abusado es mucho. O sea, que todos nosotros tenemos que socialmente reprobar lo que es un delito, no es simplemente un pecado, es un delito. Y tenemos que luchar siempre para que la iglesia y los ambientes eclesiales sean lugares seguros. Ahí hay un tema que podríamos cortar mucho, pero lo que tú dices a mí me parece que bienvenido a la generación centennial. Cuando dices que te molesta, las preguntas son preguntas de los muchachos de la época. Si uno no que me moleste, sino que sentí como que muchas veces preguntaron cosas como... muy emocionales. Los muchachos de esta época son muy emocionales, entonces a veces la emoción le quita el rigor a una pregunta más prefabricada. Sí, correcto. Aunque yo creería en ese caso que eso fue lo que me gustó, que fueron genuinos, como que no llegaron a intentar dar una retórica o una retaila al Papa, porque no les corresponde, pero que llegaron a hablar de su vida, de su situación personal, como, pum, esto soy yo. Correcto. Digamos que eso era lo esperado. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para mí, la niña que renunció a ser monja y se liberó, como ella lo dijo, como se liberó como así de esas cadenas, y hoy está viviendo una vida mucho más libre, donde se ha encontrado, pues, tiene pareja y demás. Yo siento que la forma como ella estructuró las preguntas y se dirigió al Papa, se le notó la preparación para verse con él. Ya. Okay. Los otros se nota como que pues, por la emoción de verse con el Papa, como que fueron
pues no. Claro. O bueno, o nos editaron las partes interesantes. ¿Quién sabe qué pasó en este documental? Pero digamos que el documental es efectista, es decir, cumple el efecto y es acercar una figura sagrada, la más importante del catolicismo, a las personas y en este caso a jóvenes. Y por lo tanto eso, y mire la plataforma que se escogió para salir, digamos una plataforma que responde al público adolescente y Correcto. infantil. Entonces yo creo que produce un efecto importante. Y yo creo a tu comentario, recomendaría, se me hace que lo hubiera disfrutado más si las personas, si lo ven en compañía. Y yo no diría esto de cualquier película o de ninguna, es pararlo para de pronto conversar. Es que al final para mí lo que logra este documental es invitar a reflexionar un poco sobre esas preguntas que son fundamentales, trascendentales, muy relevantes. Entonces creo que, por ejemplo, para jóvenes, verlo con el papá, si es muy pequeño, o entre amigos inclusive, y que quede la conversación, se me haría que enriquecería mucho, pues apreciar el documental, porque yo realmente quedé emocionado de venir a hablar con ustedes sobre eso, y si tuviéramos el tiempo, tocaríamos cada punto, diría Sí, yo, sería bacanísimo, pero pues bueno, al final no tenemos tanto. Entonces, para mí esa experiencia la recomendaría al momento de verlo si no lo han visto. ¿Sintieron el documental como un producto de marketing de la iglesia? ¿O lo sintieron como un intento genuino del Papa de mostrarse ante el mundo a través de una plataforma, enfrentándose a unas preguntas realmente complejas para un líder de la iglesia? A mí me pareció novedoso en el sentido de que nunca lo habíamos visto, nunca habíamos tenido un papa y no sé si otro papa tendría la valentía de meterse en un ambiente donde lo fulminen a preguntas que él no sabe que le van a hacer. A mí se me transmite mucha honestidad realmente cuando se expresa y tampoco dio contentillo, por así decirlo. No es que dijo lo que queríamos escuchar en los puntos delicados, que bueno, que fueron todos. Realmente su posición, aunque a veces diplomática, por su gentileza, a la final sí estaba, digo yo, defendiendo pues, la doctrina católica. Y en ese sentido me pareció honesto la producción. Y para, de nuevo, que se presta la conversación, porque hubieran podido llevar personas que apoyaran lo que él iba a decir. Y solamente había una persona que por lo menos resaltó que era devota cristiana, ¿no? A la final, María, si no estoy mal. Y solo fue ella, realmente la que habló en favor y en contra de los demás. Inclusive, cuando ella intervino, se me hizo interesante que el Papa se refirió a ella como la valiente del grupo. Y después me quedé pensando, y realmente sí, hoy en día lo natural, lo normal es uno estar de opuesto, revolucionario ante lo tradicional, ¿sí? A estar inconforme con las perspectivas, las tradiciones, y ella estar sólida en su fe católica y básicamente estar en contra de la perspectiva de la mayoría. Me hizo caer en cuenta que realmente en ese grupo ella era la valiente en tomar esa posición. De acuerdo, completamente de acuerdo. Eso, si lo trasladamos al mundo de la política hoy, es más fácil usted públicamente mostrarse como un liberal. Total, donde todo vale. Sí, y es mucho más fácil tener esa posición hoy en día a tener una posición más conservadora. Sí, tradicional. Aunque recordemos que siempre nos vamos a mover en péndulos, yo creo que en algunos sectores tendemos hoy a darnos cuenta de lo clásico, de que en la tradición viva hay mucho valor y no lo pasado siempre es malo. Ok. Antes de movernos a Conclave, porque si quiero escuchar a los dos papas, y te quería preguntar, a partir de esta conversación que llevamos hasta el momento, ya ¿cuál es tu pronóstico para el siguiente papa? Y básicamente la cultura alrededor del próximo papa va a ser liberal. Se van a inclinar? No, yo soy un hombre de iglesia y yo siempre... Hay un dicho que sale y todos los que entran como papas salen como cardenales. A mí me gustaría ver y sentir que el Espíritu Santo nos sorprende con el nuevo papa. A mí no me gusta el partidismo. Hoy en día casas de apuestas apuestan por unos, hay un sector, digamos, tradicional o conservador, otros que dicen que de liberal, otros de consenso. Creo cosas que me vienen, pero no puedo asegurarlas. Uno, no creo que se apueste por otro papa latinoamericano. Creo que le dan oportunidad a otro lugar de la Iglesia Católica. ¿Americano no? ¿Tendrás de pronto una perspectiva de región? No. ¿O africano? O africano. Pero se habla del filipino, bueno. Filipino, Tagle es muy mediático.
hoy en día lo que hemos tenido son unos medios de comunicación que han dicho 1000 cosas y eso no le hace favor muchas veces a la iglesia. Pero creo que el Espíritu Santo nos va a sorprender. Cuando la iglesia pide un cardenal, también lo dicen, un papa gordo sale uno flaco. O sea, que muchas veces esperamos un reformador como Francisco y sale uno más tradicional. Al que sea, lo amaré, al que sea, le pido a las personas que tengamos esa obediencia filial que le tenemos. Pero no me juego por esas, digamos, partidismos. Me gusta la sorpresa del Espíritu. Obviamente que ustedes se darán cuenta si se pone otra vez zapatos rojos, entonces van a decir que es de élite. Si de pronto no se queda a vivir en Santa Marta como lo hizo el Papa y vuelve al Palacio Apolístico, dirán eso. Todo será signo de, al principio, de mediáticamente de comparación. Pero, claro. pero lo lindo de la iglesia es eso, que se mueve no pues por partidismos o complot o intrigas como lo hace ver Cónclave, sino que se mueve por Dios, el Espíritu, y obviamente humanos que pecan y que se equivocan, pero que seguimos. Padre, usted caminando. que obviamente todos los días tiene que conversar con, pues que tiene que lidiar con la comunidad católica, con los feligreses. ¿Usted qué siente que necesita en este momento la Iglesia Católica? Bueno, entonces, lo primero es una acción misionera por parte de todos los que, digamos, somos consagrados y católicos. Hay muchas personas que se han alejado, hay muchos indiferentes, que necesitan simplemente que nosotros nos acerquemos, que nosotros hablemos del Evangelio, del amor de Dios. Entonces, lo primero es eso, acercamiento, ¿cierto? Que muchas veces las personas nos ven muy distantes, muy lejanos. Muchas veces nos pueden sentir, no sé, pero a veces la gente necesita sentirse abrazada, amada, que es algo que el Papa Francisco nos trajo, ¿cierto? Muchos lo vemos a él y lo recordamos como un abuelo que nos mostró de alguna manera el rostro de Jesús. Ok, bueno. Hablando ya pasamos entonces rápidamente pues, a conversar para que no nos vaya muy largo el podcast, de los dos papas, donde vemos un poco esa historia previa, esa intersección. Esa recreación de esa intersección entre Benedicto y Francisco. Y un poco la historia, y que nos cuentan la historia polémica de Francisco en Argentina. Esa parte me pareció de las más valiosas en la película. Las conversaciones que tuvieron, aunque ficción, me imagino son realmente inspiradas y motivadas por las conversaciones hipotéticas que hubieran ocurrido entre ellos dos. Y es muy interesante ver las dos posiciones, ¿no? Del conservador, el liberal, y siendo lo que tú dices, la historia de Francisco. ¿Cómo viste reflejado ahí a ambos El cine papás? se puede dar esta licencia, el cine, ¿cierto? Es un lenguaje donde podemos darle lugar a la ficción. A mí me parece que está bien recreada en el sentido de que eligen a muy buenos actores. Una película donde van a sostener durante más de una hora un diálogo en distintas locaciones muy lindas, dos personas que son los protagonistas, digamos, de la historia, es muy difícil llevarla a cine, pues porque una historia tiene que tener cierto movimiento, ciertos personajes, ellos juegan. Entonces me parece bien, me parece algo también muy mediático, produce el efecto de poner en antípodas, poner en un lado al Papa Benedicto de alguna manera conservador. No olvidemos el etos de una persona alemana, que muchas veces nosotros comparamos a un papa con otro. Compare usted a una persona alemana, si ustedes seguramente han conocido, a una persona latinoamericana. Somos totalmente distintos, opuestos. Muy cierto. Correcto. La forma en cómo fuimos educados, la familia en la que estuvimos. Entonces, a mí me parece que la película logra mostrar dos caras de la misma iglesia, que nosotros deberíamos verlas complementarias. A mí no me gusta diseccionar como que lo contrario a lo liberal es... no, de alguna manera las voces distintas producen la polifonía, como en la música, en el arte. Cuando vemos cantar, no se necesita que todos sean de tono grave, sino que también el barítono, el contralto, la contralto. Así tenemos que aprender en el mundo. La necesidad de convivir todos en la misma barca. Hubo algo que yo creo que ustedes recuerdan, muy mediático del Papa Francisco,
cuando en plena pandemia salió en un efecto que parece cinematográfico en Plaza San Pedro y llegó y oró por toda la humanidad y decía, todos vamos en la misma barca. Si se hunde la barca, nos hundimos todos. Creyentes, no creyentes, ateos, personas que hacen parte de minorías étnicas. Entonces, a mí me parece que deberíamos mirar eso no como opuestos, sino verdades que se complementan. Es que creo que eso fue lo que logró, pues yo siento que eso fue lo que logró esa película. Mostrar efectivamente que la iglesia son esas dos visiones que se complementan, que los muestran al principio como al principio chocan y se ven así. Y luego al final, pues, ven el mundial juntos. Se comen una pizza y todo eso. Sí, Claro. sí. Y a mí esta película me parece tan buena, que logra que, esto es muy inusual, que usted, o sea, cuando usted pone una figura muy reconocida, un actor muy reconocido, a representar una figura pública muy conocida, normalmente usted ve al uno o al otro. Y normalmente ves al actor, ¿cierto? Claro, porque ya uno lo reconoce. Claro, en este caso, las actuaciones de Anthony Hopkins y de Jonathan Pryce fueron tan sublimes, para mí fueron tan impecables, que uno los pierde y uno ve a Benedicto y uno ve a Francisco. Y como dato curioso, Jonathan Pryce es de Gales, es británico, ¿no? Él es de Gales. Y él habla español. Ese Lo que habíamos hablaba visto era en español. Juego de Tronos, lo habíamos visto. Claro. Hay una película, él aprendió a hablar español en Brasil para hacer la película Brasil, una película del 85 que es una épica, es legendaria. Y me parece increíble el nivel de español con acento de este señor. Y ambos estuvieron nominados a los premios de la Academia, no ganaron, pero qué bárbaros. O sea, es impresionante la representación de ellos, de estos personajes. Y la dinámica entre los dos, realmente compenetraron muy bien. O sea, se Sí. sentía que se conocían de toda la vida, o se sentía que realmente existía esa tensión entre ambos. Sin duda alguna, ellos dos sí se roban pues todos los méritos de esa A mí me parece producción. que es una muy buena película y recalco lo que dices, Martín, muy buena elección del reparto. Increíble. Y para cerrar, ahora sí, la joya de la corona. Sí, Cónclave. Sí. Cónclave, que es la más reciente, que es la que está más polémica, la más en tendencia, está en Netflix. Hablemos de Cónclave. Sí, entonces lo primero que quiero decir de Cónclave es que eligieron un muy buen reparto. Tremendo. Todos los cardenales son personas que en la retina de personas que vemos cine nos gustan, o a mí me gustan. Sin duda. Mira. Todos los cardenales me parecen que, entonces ya de alguna manera eso juega a favor. Las cifras, digamos, son muy buenas de la gente que ha visto. Obviamente que estamos hablando de una novela que fue llevada al cine, entonces una novela bestseller exitosa hace que también sea una película que llevada con muy buena fotografía, con una muy buena ambientación. Fue grabada en Cinecittà, en Italia. Entonces, yo digo que es una película de las películas que a la gente le gusta. Ya si ustedes me preguntan a mí, el guión a mí se me fue desinflando. ¿Por qué? Yo me desinflé, yo iba muy animado, con mucha expectativa, estaba siguiéndola. Llegó tarde a Colombia. Llegó tarde. Y si te puedo preguntar, ¿la expectativa era cuál? El guión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo cuál es hacer una película de iglesia? Siempre a un clérigo le va a gustar y con todo, digamos, lo que uno ve en los cortos. Pero, hombre, es que el nudo del drama es un cardenal que aparece de alguna manera con una cartica de que el Papa lo había elegido cardenal a última hora antes de morir. Yeah. Y que de alguna manera el problema de él de ser cardenal es que biológicamente tenía ovarios y que por lo tanto, no, a mí me parece que, y que termina siendo pues elegido. A mí me Pero parece, ahí pues ata muy bien con el determinismo, y es lo que definimos como lo que entendemos como pues somos muy deterministas en la forma como pensamos y esta es mi verdad y punto, ¿cierto? Exactamente, sí, y sobre todo en el fondo hay un problema o pinta un problema que ya los habíamos hablado, el tema de la sexualidad, el tema de género, el tema de qué nos hace hombres o de qué nos hace mujeres. Uh-huh. Entonces, claro, pone, digamos, en diálogo eso. Pero en el caso
del actor y en el caso del que interpreta, uno nunca escucha o ve de que fue niña cuando nació. No, se comportó como hombre, uno lo ve en un rol masculino, nunca lo ve como que en la película pinten de que vivió en cierto momento de la vida un rol o una identidad femenina. Siempre fue un niño, se comportó como niño, fue sacerdote, simplemente que genéticamente había nacido con una indeterminación, digamos, en sus órganos sexuales. Pensar de que entonces estaba como en el medioevo, que se hablaba de la papisa Juana, de que hubo una mujer papa, Sí. todo eso. Sí, pero, sí. pero tenga la seguridad de que produce un efecto mediático y un efecto de lo que el cine busca, ¿cierto? Una historia rosa, una historia blanca no tiene el efecto. Pone a la gente a ver cine, pone a ver a la gente cine de iglesia, cine de la temática de la iglesia. En los detalles la película es muy respetuosa en las figuras, pero sí, obviamente que es una película que pone a los cardenales en sectores muy radicales, ¿cierto? Los conservadores que desprestigian al cardenal africano, que porque había tenido un amorío con una monja, que ponen a la monja en el mismo lugar, en el mismo sitio, lanzada por un cardenal inglés. Era un Juego de Tronos católico, pues. Político casi. Que lo Eso. que es lo que decías, que no realmente, que no ocurre, que ese tipo Sí, de sí. dinámicas políticas dentro del Sí, Vaticano, dentro del creo que cónclave. yo creo que la iglesia es mucho más que eso. Obviamente que el espectador o la gente que no cree. Perdóname, padre, pero los cónclaves son personas. Eso es muy importante. Entonces la pregunta, yo creo que usted me complemente eso que me está diciendo con una pregunta que le voy a hacer, y es, ¿qué tan, de verdad, cuál es la lucha por el papado? O sea, los Individual. sí, ellos van o sea, ¿la mayoría quiere ser papa o la mayoría no quiere ser papa? Yo creo que humanamente un cardenal que quiera ser papa está equivocado. Yo creo que la responsabilidad que asume al ser elegido por 2/3 de la votación, imagínense, 2/3 de la votación tiene que lograr y decir, yo tengo que pastorear a millones de católicos en el mundo. ¿Quién va a querer eso? Entonces, eso llega pues, porque son hombres, eso es muy importante. Es el Espíritu Santo que les da mociones, pero los que eligen son hombres de iglesia, obviamente, obispos que son llamados al cardenalato. Pero a veces pensamos, yo digo, a mí siempre me gusta dejar un lugar para el misterio, un lugar para la mística. Y este tipo de películas es muy humana. Es muy humana. Si ustedes me preguntan, el ejercicio del cine cumple su propósito. Pero me parece pues que pintar a la iglesia en esa caricatura de personajes, de mostrar el que quiere ser continuista de una reforma, bandos, entonces se construyen integristas o muy conservadores o muy liberales, o que el cambio que la iglesia necesita de abrirse. A mí me parece que ya en la vida real las cosas son mucho más moderadas. No, pues wow, realmente qué bueno contar contigo en esta conversación. Creo que Sin duda. aportas, o sea, un contexto y desde obviamente tu posición supremamente importante e interesante a lo que pudiéramos haber conversado tú y yo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por venir a complementarnos aquí en esta conversación, hablar de este tema tan importante en este momento, padre. Una última pregunta de cierre. Si nos acepta una invitación en el futuro para que hablemos de películas relacionadas a exorcismo. Perfecto. Sí, aquí estaré. Genial. Eso, aquí Genial. nos veremos. Fabuloso. Bueno, arrancamos con el documental. Amén. 3, 2, 1. Los dos papas en Netflix. 3, 2, 1. Vamos finalmente con Cónclave en Netflix. 3, 2, 1.